Vamos a continuar con los ejercicios, chicos. Se terminó el ejercicio 4. Vamos a continuar con el número 5. Nos dice aquí que realizaron una importación el 3 de marzo del 2023 de su proveedor en Gran Bretaña. La factura fue por 4.500 libras esterlinas. ¿Cuánto sería el equivalente en pesos que deben considerar para efectos del pago de impuestos de importación? Primero, tenemos aquí el monto de la factura. Es el ejercicio 5. Nos dice que fue por 4.500 libras esterlinas. ¿Ok? Y la fecha de la importación fue el 3 de marzo del 2023. Esto es importante porque, como está en libras esterlinas, al momento de que se realiza una importación, yo les comentaba en clase, lo que hace el SAT es convertirte, como tú hiciste una importación en una moneda de algún otro país, el SAT va a considerar el factor moneda que le aplica para poder hacer la conversión primero a dólares y luego de ahí a pesos, y sobre eso calcular los impuestos. Entonces, vamos a ver de cuánto es el factor moneda. La importación la hizo el 3 de marzo. El 3 de marzo. Entonces vamos a buscar el factor moneda primero. ¿Qué factor moneda aplicaba el 3 de marzo? Como les decía, el factor moneda lo actualizan el día 7 de cada mes. Por lo tanto, el factor moneda del 7 de marzo no aplicaba si la importación se hizo el 3. El factor moneda que aplica en ese caso es la del 7 de febrero. Entonces aquí yo voy a poner en el calendario del diario oficial, febrero, el día 7. Vamos a buscar el apartado del Banco de México. Aquí está, la equivalencia de las monedas. Nos dice que fueron 4.500 libras esterlinas, porque fue Gran Bretaña. Entonces, el factor moneda es de 1.2307. ¿Ok? Lo que nos pide sacar aquí el problema es cuánto será el equivalente en pesos que deben considerar para efectos del pago de impuestos de importación. Primero, tenemos que hacer la conversión a dólares con el factor moneda para de ahí poder convertir a pesos. En el caso de los impuestos de importación es así forzosamente, ¿eh? De hecho, en el documento de importación, en el que se llama pedimento, en el pedimento de importación, hay un cuadrito que tiene que aparecer donde convierten esta moneda, o sea, ponen la factura como tal, dice 4.500 libras esterlinas, y luego ponen adelantito ponen su equivalente en dólares, y después tienen otro apartado donde ponen el equivalente en pesos, es porque hacen así la conversión. Entonces, primero vamos a convertir a dólares. Total en dólares. Vamos a multiplicar 4.500 por 1.2307. Nos da un total de 5.538.15 dólares. Eso es en dólares. Ahora vamos a sacar el total en pesos. Aquí cambia un poquito la cosa, a diferencia de cuando se hacen pagos a proveedores. Como esto es algo oficial, es porque los impuestos son algo que se le paga al gobierno. Para hacer el pago de impuestos, la ley nos dice que debemos considerar el tipo de cambio del día hábil anterior al que se hizo la importación. Esto siempre es así cuando se trata de importaciones. Entonces vamos a consultar el tipo de cambio. Si dice aquí que la importación se hizo el 3 de marzo, vamos al diario oficial. Vamos a buscar el tipo de cambio de marzo
y vamos, yo voy a poner por ejemplo del primero, perdón, no es aquí, es aquí. Aquí vamos a poner en este calendario, vamos a buscar el mes de marzo y ponemos del primero al 3 de marzo. Entonces aquí ya tenemos el historial. El 3 de marzo teníamos un tipo de cambio de 18.126, pero como les decía, por ley se tiene que tomar el del día hábil anterior. Entonces tomaríamos el de 18.17. Tipo de cambio entonces de 18.17. ¿Ok? Para sacar entonces el total en pesos mexicanos, lo que tenemos que hacer es multiplicar 5.538.15 por 18.17. Y nos da un total de 100.628.1855. Ese es el monto en pesos mexicanos que el gobierno va a tomar en cuenta para hacer el cálculo de impuestos. Es decir, si tu mercancía paga, no sé, el 5%, pues va a ser sobre este monto, ¿no? Bueno, hay otros factores que se tendrían que considerar, pero en cuestión del valor de la mercancía, solo sería esto. Este es el valor de la mercancía que el gobierno va a considerar para calcular tus impuestos. 100.628.1855 pesos mexicanos. Vamos a hacer el ejercicio 6. El ejercicio 6 nos dice, uno de sus productos está valuado en dólares. Un cliente en México le realizó un pedido e indica que hará el pago en pesos mexicanos. ¿Cuánto tendría que pagar el cliente si el monto del pedido es de $6,700 y hace el pago el 4 de abril del 2023? Primero tenemos el monto, dijimos que es de $6,700. Pero el cliente dice, yo, como estoy aquí en México, te lo voy a pagar en pesos mexicanos. ¿Qué tendría que hacer? Tendría yo que considerar el tipo de cambio más alto que encuentre, pero en los bancos, para evitarme pérdidas cambiarias. Para decirle al cliente, sí, mira, me vas a pagar tanto. El equivalente en pesos mexicanos es tanto. Yo aquí me voy a basar, dice aquí que hace el pago el 4 de abril del 2023. Vamos a ver si encontramos por aquí alguno. Yo estoy aquí buscando de Banamex, por ejemplo. Pero les digo, depende del banco que tenga el cliente. Miren, aquí encontré algo que es como un comparativo. Vamos a confiar ahorita en el internet. Tenemos estos tipos de cambio, pero aquí no especifica si es a la compra o a la venta. El 4 de abril dice aquí que en promedio el tipo de cambio se encontraba a la compra y a la venta en 18.4095 por unidad. Este debe ser un tipo de cambio a la venta, pero no es muy confiable, entonces mejor buscamos otro. A ver si encontramos otro comparativo. Normalmente se busca directo en la página de los bancos, pero aquí yo lo estoy buscando así porque como es de fechas ya pasadas, dice aquí el precio del dólar.
en los principales bancos mexicanos. Esto es del 4 de abril. Esto es del 4 de abril. Entonces podemos tomar en cuenta esta información. Tipo de cambio del dólar hoy en los principales bancos mexicanos. Y está, por ejemplo, aquí tenemos un comparativo, ¿no? Que nos dice, vamos a tomar el de a la venta. ¿Cuál es el más alto? El de Afirme, el de 18.60. Pero si yo no tengo cuenta en Afirme, no tiene mucho sentido. Vamos a considerar que tenemos cuenta en Banamex. Y va a ser de 18.54 a la venta. Entonces, el tipo de cambio que yo voy a tomar es el de 18.54. Ahora vamos a hacer la conversión. Vamos a sacar el total en pesos. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 6,700 por 18.54. Y nos da un total de 124,218 pesos mexicanos. Eso es lo que el cliente nos tiene que pagar si lo hace en pesos mexicanos el día de hoy. Perdón, el 4 de abril. Si nos hace el pago el 4 de abril en pesos mexicanos serían 124,218 con un tipo de cambio de 18.54. No se les olvide que cuando hacen una operación de este tipo, de que su producto está valuado en dólares y van a cobrar en pesos mexicanos, hay que especificarle al cliente en qué tipo de cambio estará haciendo su depósito para que no haya pérdidas cambiarias. Después, en el inciso 7, nos dice aquí que un nuevo cliente en Colombia les hace un pedido y les pide que la factura sea emitida en pesos colombianos. ¿De cuánto será el monto en pesos colombianos si el monto en pesos mexicanos es de 156,000 pesos? Y la factura la emiten el 14 de marzo del 2023. Entonces, vamos a ver qué tenemos primero. 7, es el inciso 7, y tenemos un monto de 156,000 pesos mexicanos. Vamos a convertir estos pesos mexicanos a pesos colombianos. ¿Ok? Primero tenemos que saber cuál es el factor moneda de los pesos colombianos. ¿Y en qué fecha? La factura la emiten el 14 de marzo del 2023. Aquí tenemos el factor moneda, pero del 7 de febrero. Entonces vamos a consultar nuevamente. Si emites una factura el 14 de marzo, pues lo vas a hacer con el factor moneda que se actualizó el 7 de marzo. Acuérdense, factor moneda se actualiza los días 7 de cada mes. Entonces, el 7 de marzo, vamos a ver. El diario oficial tiene una edición matutina y una edición vespertina. Aquí está mostrando la edición vespertina, entonces vamos a abrir la edición matutina, que es donde publican las actualizaciones del Banco de México. Vamos al apartado del Banco de México y aquí está la equivalencia de las monedas. Pesos colombianos. El peso colombiano, que es este, tiene un factor moneda de 0.20667. Factor moneda $0.20667, ¿ok? Entonces, ya tenemos que un peso colombiano es igual a $0.20667. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir primero los pesos mexicanos a dólares
para después poder convertir esos dólares a pesos colombianos. ¿Cómo convierto los pesos mexicanos a dólares? Vamos a dividir 156,000 entre el tipo de cambio. Ahora, ¿qué tipo de cambio es el que yo voy a aplicar? Esto es para una venta, ¿ok? Entonces, voy a buscar el tipo de cambio más alto, pero el tipo de cambio interbancario más alto que había el 14 de marzo. Aquí yo podría ocupar dos estrategias. Si realmente yo le estoy avisando a mi cliente de que me pague y le estoy pidiendo que me haga el pago, por ejemplo, el 14 de marzo, yo podría usar el tipo de cambio del 14 de marzo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, esa factura fue emitida el 14 de marzo y yo hasta hoy, 13 de abril, le pido a mi cliente que haga el pago? Ahí yo tendría la opción de checar el tipo de cambio tanto del 14 de marzo como el del día de hoy y ver cuál es el que más me conviene usar, que sería el más alto. Tendríamos que usar el tipo de cambio más alto para evitarnos pérdidas cambiarias. Pero bueno, en este caso vamos a considerar el del 14 de marzo, que es el de la fecha en que fue emitida la factura. Entonces tenemos el total en dólares, para sacar el total en dólares vamos a dividir 156,000 entre el tipo de cambio del 14 de marzo. Vamos a hacer lo mismo aquí en internet. Yo voy a poner, voy a tratar de encontrar por aquí un tipo de cambio 14 de marzo. Vamos a ver si aquí nos aparece. Parecerá que hay un historial también. 14 de marzo del 2023 en los bancos de México. Vienen aquí distintos datos financieros. Y bueno, aquí viene. Dice, en Bancomer nos dice aquí que es de 19.14 a la venta y a la compra de 18.24. Citibanamex 19.13. Banco Azteca 18.89. Banorte 19.25. El más alto, por ejemplo, es el de Banorte, pero igual, vámonos por la línea de que estamos usando Banamex. Entonces vamos a tomar el tipo de cambio de Citibanamex, que es de 19.13 del 14 de marzo. Por curiosidad, vamos a checar el tipo de cambio del 14 de marzo en el DOF. Solo por curiosidad. Pero seguramente está mucho más bajo. $18.83. A ver, 18.8302. Mientras que en el banco fue de 19.13. Sí, definitivamente vamos a tomar el de 19.13. Es el más alto. Entonces, el total en dólares va a ser 156,000 entre 19.13. Total en dólares. Nos da un total de 8,154.7307. Estoy tomando hasta 4 decimales nada más. 8,154.7307.
Ok, entonces este es nuestro total en dólares. Ahora vamos a sacar el total en pesos colombianos. Vamos a sacar aquí el total en pesos colombianos. Tenemos que son 8.154.7307 dólares. Y tenemos por aquí un factor moneda que es de 0.20667. A ver, 8. Aquí lo que tenemos que hacer es dividir los dólares entre el factor moneda . Son 8.154.7307 entre 0.20667 y me va a dar un total de 39.457.73 pesos colombianos. Entonces esto es la respuesta del ejercicio número 7. Es decir que yo al facturarle mi mercancía que vale 156,000 pesos mexicanos, a mi cliente colombiano se lo vaya a facturar en 39.457.73 pesos colombianos. Ok, entonces ese es el ejercicio 7. Vamos por el número 8. En el 8 tenemos que una empresa transportista les cobró $1,200 por concepto de garantía el 9 de marzo del 2023. Para ello, hicieron una compra de dólares con un tipo de cambio de 20.10 pesos mexicanos. La garantía se las devuelven el 4 de abril del 2023 con un tipo de cambio de 19.56. ¿De cuánto fue la pérdida o utilidad cambiaria? Vamos a resolverlo. Eso de la garantía es un concepto que te cobran los transportes cuando ocupas un transporte internacional. Básicamente es como algo de que les garantizas que vas a estar devolviéndoles el equipo en buenas condiciones. Entonces, cuando ya recibes la mercancía, ellos te devuelven ese dinero que pagaste por concepto de garantía. Entonces, fue un total de $1,200. Se pagaron al inicio con un tipo de cambio de 20.10, es el tipo de cambio 1. Vamos a considerarlo como tipo de cambio 1. Y luego, cuando se los regresan considerando un tipo de cambio de 19.56. Bien, entonces primero vamos a sacar de cuánto fue el monto que pagaron en pesos mexicanos cuando hicieron el pago. Total en pesos mexicanos.
Vamos a poner a especificar aquí que aquí es al hacer el pago. Ok, con el tipo de cambio 1. Entonces el total en pesos mexicanos son 1,200 por 20.10.